Estamos con el abogado Francisco Jiménez, exministro de Gobierno y director de un movimiento que se proyecta, que se está construyendo, que se llama Acción, que ya entregó más de 10.000 firmas, si no estoy mal, hace un par de días en Quito. Son las 7:37. Hablando en términos deportivos, se viste de corto de nuevo. ¿Usted entra a la cancha ya a la lid electoral con alguna aspiración política, Francisco? ¿O va, no sé, pues no creo que vaya a mirar los toros de lejos, pero ¿cuál es la aspiración de su movimiento? ¿Qué hay, Jimmy? Buenos días, Omar. Buenos días. Gracias por la invitación al programa. Esta fue una iniciativa, el movimiento es una iniciativa que surgió el año pasado, aproximadamente en abril del 2023, cuando estuvo claro que había algunas circunstancias que ya no se iban a producir en el movimiento, creo, en esa época. Así que decidimos optar por una nueva posibilidad, un nuevo camino. Y con algunas personas bien valiosas, ex gobernadores, ex funcionarios, gente que ha tenido experiencia en la función pública, hombres, mujeres que les importa el país, decidimos fundar esta iniciativa. Fuimos al Consejo Nacional Electoral, nos aprobaron los estatutos, nos aprobaron las directivas, tenemos directivas en 12 provincias y nos dieron la clave para empezar el proceso de recolección de firmas. Ya llevamos un tiempito en eso, es duro, es bravo, porque hay que recorrer. Y cuesta también. Cuesta, pero aquí no hay grandes mecenas metidos detrás del movimiento, no hay dueños de partidos. Digamos que tenemos una estructura bastante más horizontal. Y bueno, usted sabe lo que eso significa, ¿no? Trabajar, moverse, estar en territorio, conversar con la gente, hablar con la dirigencia. Y eso es lo que hemos venido haciendo. La semana pasada tuvimos un bonito evento, acto chévere ahí en el Consejo Nacional Electoral. Entregamos un grupo de firmas, vamos a seguir trabajando. Tenemos gente, afortunadamente, en las 3 regiones del país. En Galápagos todavía no tenemos representación, pero nos movemos bien y vamos a ir avanzando en esta vía. No va a ser posible, y eso se lo digo, porque ahora en esta época de tanto embaucamiento que a la gente le dicen una cosa, le inventan otra y le venden un montón de humo, creo que es importantísimo hablar con la verdad. Nosotros no vamos a estar listos para la actual coyuntura con un movimiento propio, pero esperamos terminarlo de trabajar para las elecciones seccionales. Claro, lo que significa que si es que Francisco Jiménez participa en esta elección será posiblemente en alguna gran alianza o algo así, ¿no? Es correcto. Y ese es el otro proceso que nosotros estamos impulsando paralelamente. Nunca hemos dejado de conversar con las organizaciones nacionales serias, con las que tienen una visión de país y sobre todo una visión de justicia social y además democrática, que son 2 cosas que siempre han estado presentes, las tenemos también en el movimiento. Buscamos la constitución de un gran frente, participaremos en el lugar que corresponda dentro de ese frente, no es algo que nos estresa, pero me parece que el país no está para más improvisaciones, así que en ese espacio también hemos venido trabajando y vamos a ver qué es lo que arrojan los siguientes días. Al mencionar usted que el país ya no está para improvisar, ¿quiere decir que usted tiene una visión crítica de la administración de Daniel Noboa? Sí, yo creo que ellos también obedecen a una coyuntura. No voy a decir que son un accidente de la democracia, como lo categorizó por ahí un par de asambleístas, pero creo que obedecen a una coyuntura muy apresurada del país, en la que se vio abocado a unas elecciones que de repente le explotaron, como a uno le explota un globo en la cara. Tuvimos que tomar soluciones en ese momento, pronunciarnos por alguien, pero no podemos seguir viviendo ni de las coyunturas ni de las improvisaciones. Yo creo que está claro que el presidente no tiene equipo. Su equipo es prácticamente inexistente. Me parece que tampoco no hay sustancia en las decisiones que aporta. Y vivimos bajo este vaivén de improvisaciones, manifestaciones escuetas en TikTok y expresiones que no traducen ninguna hoja de ruta, por ejemplo, en el tema de seguridad, por ejemplo, en el tema de salud, por ejemplo, en el tema de educación, por ejemplo, en el tema de la relación institucional con la Asamblea, que está bastante deteriorada entre Ejecutivo y Legislativo. Eso, lo último, bueno, no es que es culpa del presidente de la República, es también un poco una consecuencia del sistema y también de la falta de procesos. Porque cuando no hay proceso político detrás y uno se enfrenta a la necesidad de tener que manejar un Estado, pero tiene muy pocos asambleístas, yo lo viví también, ¿no? Claro. Yo también lo viví. Tiene muy pocos asambleístas. La gestión con el Legislativo y la relación con el Legislativo se vuelve muy complicada. Más compleja. Muy complicada. Dígame una cosa, se lo pregunto con mucho respeto, Francisco. ¿Cuánto le va a pesar a usted y su movimiento la mochila de Creo? Bueno, yo considero que no existen soldados sin cicatrices. Y uno en el caminar
va generando esas cicatrices, que también es producto de las experiencias, ¿no? Yo en mi caso, mi primera función pública fue allá por el 2002. Fui secretario del Tribunal Electoral del Guayas, con Enrique Pita en esa época. Y de ahí he tenido 7 cargos públicos, siempre he salido bien, nunca he tenido ni un solo escándalo de corrupción, nunca me han acusado de incompetente. Y siempre he tenido 2 cosas claras en mi comportamiento político. Porque hoy que nadie quiere hablar de ideología, a mí sí me gusta hablar de ideología. ¿Está bien? Yo he tenido siempre 2 cosas claras. Primero, he buscado procesos donde se materialice la justicia social, porque al fin y al cabo el Estado tiene que actuar en función de los más desprotegidos, de los más pobres, sino para qué es Estado. Y segundo, siempre he dado mi apoyo a proyectos democráticos, no autoritarios. Cuando me he dado cuenta que hay proyectos que, pese a buscar justicia social, se han convertido en autoritarios, me he salido. Y cuando he estado en proyectos que han tenido un brazo institucional fuerte, democrático fuerte, pero que tampoco han legislado para las grandes mayorías, me he salido también. El resto son experiencias, no es el camino de Santiago de Compostela, pero cada uno tiene su propio peregrinaje intelectual y político, y hoy por hoy camino tranquilo por la calle, me saludo con la gente, sin duda llevo mis cicatrices de los procesos en los que he estado, pero sigo adelante, y mis 2 factores que fueron los que le dieron base a mi participación política allá por el 2002 siguen intactos, hoy se reflejan en el partido también. Omar, buen día. Omar, déjame sacar un datito aquí rapidito. ¿Cuántos partidos políticos hay en Ecuador? Hay nacionales 18. 18. Sí. ¿Por qué crear uno nuevo? Pues, o sea, en ninguno de los 18 existentes usted siente que hay empatía o afinidad como para unirse en vez de crear un nuevo partido político. Puede ser que sí. Lo que pasa es que el asunto no es cuantitativo, el asunto es cualitativo. Okay. A mí no me gusta categorizar a la gente o meterlas a todos en un mismo saco. Hay partidos que son buenos, hay partidos que vienen trabajando y han sobrevivido a través del tiempo. Por ejemplo, Izquierda Democrática es uno de esos, tiene ya tantos años, ha tenido sus vaivenes, ¿no? Subidas y bajadas, como todo. Hay otros partidos que... Se tuvo como el Deportivo Quito, ¿no? Tuvo un momento en la Liga Amateur, claro. Yo creo que después de ese campeonato de Barcelona, ese partido que se repitió allá por el 89, si me equivoco, ahí le cayó un poco... Sí, pero revivieron de las cenizas, revivieron de los infiernos. Sí. Entonces, hay de lo uno y de lo otro, pero nosotros queremos hacer las cosas bien. Queremos... ¿Qué es hacer las cosas bien? Hacer las cosas bien es tener una organización política que refleje una cierta visión de la sociedad ecuatoriana, una cierta construcción. Yo creo que orientada dentro del espectro de la socialdemocracia, pero eso no lo decido yo, ese es mi pensamiento, eso es lo que aporto yo en mi caso. Hay personas que aportan otras cosas, pero que le damos forma a una organización de ciertas características. Tampoco creemos que somos la última Coca-Cola del desierto, porque si existe la posibilidad de buscar otras organizaciones, otros partidos que converjan con este punto de vista más socialdemócrata, por decirlo así, pues está muy bien, porque no se trata de hacer una organización para participar de forma individual ni aislada. Se trata de hacer una organización política que tenga ciertos parámetros, que respete una cierta convicción ideológica y que también esté dispuesta a ceder espacios en la búsqueda de un frente común que tanto necesitamos los ecuatorianos, porque el país no se caracteriza por su pobreza, el país se caracteriza por su mala administración, que luego deriva en pobreza. El problema del Ecuador es fundamentalmente político, es la incapacidad de las élites políticas de poderse entender sobre lo más mínimo para impulsar un proyecto de Ecuador adelante, un proyecto de país adelante. Mira el caso de Chile, no nos vayamos tan lejos. Chile armó su proceso de la concertación en la era post-Pinochet, que les dio como más de 20 años de crecimiento económico sostenido al país. Y, por cierto, es mentira decir que hay 100.000 empleos, 80.000 empleos, 120.000 empleos. Eso es mentira decirlo si es que la economía no crece. Porque solamente cuando la economía crece, hay empleo. Si uno va a crecer al 1% o al 0.5% o a decrecer en un punto o en varios puntos, no existe posibilidad de que haya mayor empleo, porque no hay ese valor agregado que le permita a la gente ir mejorando. Además la gente está migrando, pues, ¿no? Entonces la gente está migrando. Entonces yo creo que es importante hablar con sinceridad, con transparencia y con claridad a las personas. Y yo le digo algo, cuando fueron las terribles marchas de junio del 2022,
que la gente quería que yo cuelgue a los líderes de las organizaciones sociales de los pulgares y los exhiba en las principales vías tanto de Guayaquil como de Quito. Yo me negué. Pero sí lo cogieron preso ahí. Lo cogieron preso ahí el primer día de la manifestación, pero después salió. O mejor dicho, se lo retuvo por obstrucción de servicios públicos, se hizo una audiencia y él salió. El gobierno no dijo absolutamente nada, no metió mano, simplemente él se defendió y salió. No tuvo ni siquiera 24 horas retenido. Y cuando eso pasó, la gente estaba brava porque en vez de hablar de 10 demandas, habíamos llegado a 218 acuerdos. La gente estaba brava por eso. Es decir, es una cosa de locos, pero si reflexionamos, estaban bravos porque había consenso. Estaban porque bravos se cedió. Porque se cedió, porque habíamos encontrado una paz no solamente para ese momento, sino duradera en términos de la coyuntura del país. Y porque de ahí para adelante habíamos iniciado todo un proceso diferente. Y no se dio seguimiento a los temas de la mesa, ¿no? Es a ver, claro que sí. En ese aspecto, pero a la larga, hoy en día yo siento que no. Claro, hoy en día no. Muchos temas de los que se trataron en la mesa quedaron en la nada. Hoy en día no, porque ese es el otro mal de muchos de nuestros políticos. Muchos tienen el complejo de Adán. Es decir, que llegan y creen que deben inventar todo de nuevo. Y hay cosas que hay que dejar atrás. Y hay cosas que hay que reformar. Pero también hay cosas que valen la pena. Claro. Si a nosotros nos llamaban de Chile y de Colombia a preguntar, bueno, ¿y cómo hicieron esta magia? ¿Cómo lograron armar mesas de diálogo con metodología, con resultados y con acuerdos? Cuando yo salí de la cartera de Estado en la que estuve en el Ministerio de Gobierno en el 2023, en febrero del 2023, el 83% de los acuerdos se estaban cumpliendo. Todas las organizaciones estaban sentadas en la mesa. Teníamos reuniones bimensuales. El país estaba en paz y desde el punto de, no digo desde el punto de vista ciudadano, que tenemos un problema con la inseguridad, pero desde el punto de vista político-social, pese a que había quejas, porque siempre va a haber quejas, son 200 años de problemas, no lo vamos a terminar en 20 días, había quejas, pero el país estaba respirando una posibilidad distinta. Los líderes de las organizaciones estaban sentados. Habíamos trabajado sobre algunos temas bastante álgidos como la focalización de los subsidios, pero después ya eso no se continuó, se le perdió nunca... En el propio gobierno de Lazo se empezó a diluir. Pero mientras yo estuve, yo lo impulsé. Fue razón también de algunos desacuerdos dentro del gobierno, porque reitero lo que les dije al comienzo de la entrevista. En mi caso, mi acción política a título de Francisco Jiménez siempre estuvo marcada por un compromiso con la justicia social. Esa fue una oportunidad para implementarlo y con un respeto a las instituciones democráticas. Francisco, a ver, usted se define como socialdemócrata. ¿La RC5 está en esa línea de la socialdemocracia? Para mí es difícil calificar a otros partidos. Yo creo que ellos empezaron con un proyecto interesante, enfocado hacia lo social, y luego hubo un montón de desviaciones, una de esas autoritarias, otra de esas la corrupción, otras de esas decisiones que luego generaron en un panorama de inseguridad terrible para el país. Y son cosas que también hicieron pagar el precio a todos los ecuatorianos. Pero el proceso inició con esa visión más direccionada hacia lo social. Tanto es así que tuvo el 80% del apoyo del país. Entonces, pero bueno, una cosa es cómo empiezan las cosas, otra cosa cómo continúan y otras cómo terminan. Y cada quien es dueño de sus acciones y de sus verdades. Yo creo que cuando uno está en un proceso político, tiene que decidir si es que cuando ve que algunas cosas no giran de acuerdo a los convencimientos de uno y de acuerdo a sus propios valores, o se queda o se va. Yo en mi caso me fui, y bastante temprano, en el 2009. ¿Usted también cree que hay necesidad de una gran alianza? Yo creo que hay necesidad de una gran alianza, pero no sustentada en personas, ni en membretes, ni tampoco, como digo yo, en la técnica de la gaviota, que se pone el pájaro adelante y atrás, dice, yo quiero gran alianza, pero toditos atrás mío. Así como esa formación en B que hacen las gaviotas, pues no, los pájaros. Entonces, yo creo que uno tiene que primero sentar su agenda sobre la mesa, cuáles son los puntos importantes que tiene que resolver el país, por ejemplo en lo energético, por ejemplo en la inseguridad y particularmente en lo carcelario, por ejemplo en materia de salud, con qué va a pasar con el seguro social, que es fundamental, no solamente para las prestaciones de salud del país, sino también para el sistema financiero del Ecuador, porque maneja una masa monetaria importante. Por ejemplo en lo económico, el otro día estaba escuchándolo, que usted hacía una consideración con la cual yo comparto bastante, que es la posibilidad de la moratoria de la deuda. Nadie ha hablado de ese tema, pero la economía, sí. Aparte de ustedes, claro, que han hablado del tema, sí, pero la economía del Ecuador no es viable. Y miren lo que pasa hace unos días. Nos anuncian con bombos y platillos un préstamo de 4.000 millones. Luego resulta que no nos han dado los 4.000, sino que nos dan 1.000. Sí. Porque esa es la verdad, nos entregan los 1.000 millones. Y resulta que de los 1.000 millones,
800 se van para pagar deuda anterior. A la CAF. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que a veces es un poco insultar la inteligencia de la gente. Decirle que existen cosas que a todas luces se nota que no hay. No es que hay un dinero que nos prestaron. Nos dieron un dinero para que paguemos préstamos anteriores, al menos en el 80% de lo que nos entregaron. Es un bicicleteo, el famoso bicicleteo. Es deuda para pagar más deuda. Y todos sabemos, como lección número 1 financiera, que deuda que sirve para pagar más deuda solo agranda el hueco. Solo agranda el hueco. Entonces... Es una falsa percepción de estabilidad. Es una de las razones por las cuales no hay mejora en infraestructura en las cárceles, no hay mejoras en las prestaciones de salud, no se les paga a tiempo a los profesores, y eso es lo que confluye a tener el sistema que se está un poco cayendo a pedazos, que es el que tenemos ahora. Abogado, comparaciones feas, pero a veces necesarias. Ustedes hablan de, no nos da el tiempo legalmente como para participar como movimiento en las elecciones del 2025, pero no quitar, hacer una alianza y apoyar a X y candidatura o partido político. ¿Cómo evitar que a el Movimiento Acción le ocurra lo que pasó con Gente Buena, por ejemplo? Que Gente Buena sí mismo no pudieron en su momento inscribirse, terminaron apoyando y después vino una disolución y peleas de egos y peleas de que me quitaste un asambleísta, ¿no? Que tú, ¿por qué sigues ondeando esa bandera si esa bandera es mía? ¿Cómo evitar eso? Yo creo que en la política siempre hay un juego de personalismos que es complejo. Y eso no lo vamos a poder evitar. Desde la Roma antigua hay juego de personalismo, solo que allí el asunto se solucionaba a cuchillazos. Bueno, y por la espalda todavía. Y por la espalda, y cuando dormían algunos. Ahora, bueno, tampoco es que hemos estado tan lejos, porque las cosas que vimos en la última campaña son terribles, empezando por el asesinato de un candidato presidencial. Y un sinnúmero más de candidatos. Y un sinnúmero más de candidatos, no solamente el presidencial. Entonces, creo que hay un juego ahí personalista que me parece hay que hacer el esfuerzo por evitar. Pero la política es una consecuencia de algo. Y hay personalismos cuando alguien acepta meterse de antemano a un partido o organización con dueño, y donde lo que prima es el gran capital. Yo creo que uno de los elementos fundamentales en política cuando uno decide hacer una organización es que hay que estar claros que es una confluencia de diferentes personalidades o convicciones o seres humanos, hombres y mujeres que tienen una idea de país, pero que no debe ser primero el factor económico el que condicione la forma de pensar de la gente, y menos aún pensar que se hace una organización a la carta para que alguien solamente tome las decisiones. Entonces yo creo que hay un juego ahí de personalismos contra el que hay que luchar. Es una tendencia inevitable. ¿Se ha sentado a conversar con su ex amiga María Paula? No. Bueno, los dos estaban en los inicios de ruptura de los 25. Sí, no he conversado con ella. No he conversado con ¿Y ella. con el señor Cucarón? Tampoco he conversado con ellos. Creo que ellos tienen una visión del país legítima. Han venido trabajándola. Me parece que está bien. No hemos conversado. Creo que ellos también tienen sus expectativas. Así que ya veremos qué dice el tiempo, ¿no? Veremos qué dicen las semanas que vienen. No hay mucho tiempo tampoco. Sí, es verdad. Pero julio y agosto va a ser vertiginoso para el partido. Va a ser rápido. Pero lo importante es aterrizar las ideas que le dan sustento a una propuesta política. Nosotros tenemos desde el movimiento, desde el partido, una idea muy clara de aquello en lo que se ha fallado durante estos años. Por ejemplo, no ha habido políticas públicas de nada, o de muy poco, o muy sectorizado, y casi no se lo ha individualizado el país. Ni en seguridad hay una política pública. Claro, el país tiene que retomar la capacidad para generar una política pública, equivocada o correcta, pero por lo menos que la gente la identifique. ¿Cuál ha sido la política pública en materia carcelaria? Sacar a los militares para sofocar las rebeliones. Eso no es una política pública, es una reacción a algo. Entonces, por ejemplo, una política pública podría ser cómo vamos a modificar, si sabemos que hay un modelo de gestión colapsado en las 36 cárceles del país, cómo se va a modificar ese modelo de gestión, cómo se va a atacar ese problema. Eso podría ser una política pública, por ejemplo. Si es que hay un problema con el IES de iliquidez progresiva y de cambio en la pirámide poblacional que incide en que las prestaciones cada vez sean menores, ok, ¿cómo vamos a modificar eso o qué decisiones vamos a tomar respecto de eso? Son decisiones difíciles, para las cuales se necesita equipo, se necesita conocimiento y se necesita también decisión y voluntad política. Bueno, con esto concluimos. Solamente como para redondear lo que dice Francisco Jiménez, tan así es que no hay políticas públicas que, de lo que yo recuerdo, un gobierno no ha seguido
alguna política pública de la anterior. No, nunca. Todos empiezan desde cero. Si ni la marca y esa país es una pérdida de tiempo. Ni la marca país. Es una pérdida de tiempo y es una pérdida de dinero. Dicen, no, es que tú eres fan de las mesas de diálogo. No es que soy fan, pero allí se hizo un trabajo serio, metodológico, organizado, aterrizado para los más pobres. Y ahí lo han dejado metido en un cajón. Por suerte existe y tenemos toda la información.